Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. El BPH 18, esta es la cepa de alto riesgo oncogénica, o sea, con capacidad cancerígena o procáncer, la más agresiva y la de peor pronóstico, porque esta es la que produce adenocarcinoma. ¿Por qué le llaman adenocarcinoma? Porque esta es la que más ataca las células glandulares del cérvix, que están localizadas en el endocérvix. Son células cilíndricas productoras de moco. Ustedes saben que tenemos el exocérvix y el endocérvix, más hacia adentro, ¿no? Y en la mitad tenemos la famosa zona de transformación metaplásica, que desde ahí comienza el peligro, ¿no? Es lo más peligroso, esa zona de transformación. Por eso es que el cáncer, cuando penetra en el tejido glandular del cérvix, que llaman las células cilíndricas del endocérvix, son células glandulares productoras de moco. Ahora, las células escamosas son del exocérvix, están en la parte más adelante, ¿no? Las que están en contacto con la cúpula vaginal, prácticamente la vagina aquí, y está el exocérvix. Esas son células escamosas del exocérvix. Entonces, el BPH 18, genotipo 18 o cepa 18, tiene más afinidad por las células cilíndricas glandulares del endocérvix. Por eso es que es la de peor pronóstico y la más agresiva, aunque sea menos frecuente que la cepa 16. Aunque sea menos frecuente que la cepa 16, porque la cepa 16 es más frecuente el cáncer, carcinoma escamoso. Es diferente, ¿no? No estamos lo que se llama carcinoma in situ, ¿no? NIC3. Pero se dice así, pero no es cáncer todavía. Hay alteraciones celulares anormales, pero no es cáncer. De NIC3 hacia adelante, pasando la membrana basal y entrando a la zona de transformación, ahí se convierte en un cáncer invasor. Y esta cepa 18 ocupa prácticamente o aproximadamente entre el 10 al 15% de todos los cánceres cérvicos uterinos en el mundo. Sí. Bueno, también causa cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer orofaringio, ¿no? Pero el cáncer cérvico-uterino, acuérdate que es el más frecuente, ¿no? Es la que más, es una de las cepas o de los genotipos que está más involucrado en la mayoría de los cánceres cérvico-uterinos, ¿no? La cepa 16 y la cepa 18, ¿no? La cepa 18, como la que te estoy hablando, es el adenocarcinoma. Y la cepa 16 es el carcinoma de células escamosas, el carcinoma in situ, que le llaman NIC3, ¿verdad? Pero el NIC3 está prácticamente en el borderline, está a punto de convertirse en carcinoma invasor, cuando entra allá a la parte del glandular del cérvix, que son las células cilíndricas productoras de moco. Entonces, ¿para qué pasar sofocos? ¿Para qué estar llorando? Si esto se soluciona con un Papá Nicolau. Claro, cuando tú tienes un Papá Nicolau ya tú decides qué vas a hacer, ¿no? Si te vas por la vía convencional o te vas por la vía natural o aplicas las dos. La vía convencional no es 100% efectiva tampoco, al igual que las vacunas, como ya les dije. Y si no me creen, pues estúdienlo. ¿Por qué? Bueno, porque nada es seguro en el mundo, ¿verdad? Porque tengo pacientes que se han hecho 10 cauterizaciones y les aparece nuevamente. Ahora, ¿por qué a una mujer la cauterizan y le vuelve a aparecer al mes o a los 2 meses la infección? Se llama reinfección, ¿no? ¿Por qué
hay recidivas nuevamente. Ya para terminar este video les voy a explicar por qué hay mujeres que se han hecho varias cauterizaciones y les aparece nuevamente, les han hecho varias crioterapias y vuelve y les aparece, ¿verdad? Hacen conización y vuelve y aparece. La razón y la explicación científica de esto es que el papiloma cuando entra por ciertas ranuras, micro ranuras, ¿no? Cuando hay fricción por la relación sexual y ciertas cosas, ese papiloma entra por allí y ¿dónde se instala? Se instala en el exocervix, pero el exocervix, que es la parte de adelante que está en contacto con la vagina, tiene 4 capas. La capa superficial, que es la que está más en contacto con la cúpula vaginal. La capa superficial, la capa intermedia, la capa parabasal y la capa basal, que es la que está en la base, ¿no? Eso es como una torta. Si yo lo volteo, queda una torta así, ¿no? ¿Verdad? La capa superficial que está en contacto con la cúpula vaginal, esa es la más superficial. Y la capa basal es la más profunda, la que está más en contacto con el endocervix, la más cerca del endocervix. Resulta y pasa que el virus del papiloma cuando entra al cuerpo, ¿dónde se instala? Se instala en la capa del fondo, en la capa basal. Porque allí es donde están las células progenitoras, donde las células se dividen, ¿no? Y a veces el papiloma, tú haces cauterización arriba donde está la lesión, ¿verdad? Y resulta y pasa que hay ciertas cantidad de virus que quedan en la capa basal, quedan latentes, quedan dormidos. Habría que quitar todo el exocervix, ¿verdad? Y habría que ver. Entonces, por el papiloma tener esta característica de ser latente, de dormirse, de volverse inactivo, es como decir, yo me escondo aquí para que nadie me vea. Quedo calladito, no digo nada, ¿verdad? Robo sin que nadie se dé cuenta. Y ahí él se queda inactivo, ahí se queda latente, se queda dormido, se queda en silencio y tú haces una cauterización arriba en la capa superficial, ¿verdad? Si es que encuentras una lesión, porque él no produce síntomas, ¿verdad? De repente tú te haces un Papa Nicolau y el médico te dice, mira, aquí tienes una lesión, vamos a echarle ácido acético, vinagre, a ver si se colorea, ¿verdad? Una zona blanca. O qué zona está afectada. Entonces, entre más coloreado esté, pues entonces es más infectada, hasta más lesión hay. Entonces a ti te hacen cauterización y el médico te dice, no, ya con esta cauterización estás lista, no hay problema. Y tú te vas para la casa tranquila, ¿verdad? Y vuelves y te haces un papiloma en 3 meses o en 6 meses y nuevamente tienes la infección. El papiloma nunca se fue, se quedó abajo, inactivo. Y en cualquier momento se reactiva. Hay muchos factores que ya los he dicho en varios videos, pero voy a volverlo a repetir porque hasta que no se lo graben en el subconsciente no dejo de grabar esto. Así que ya saben, esa es la cepa 18, la más agresiva, la más invasora, ¿verdad? La de peor pronóstico. La 16 y la 18, pero es más frecuente la 16. Y es más peligrosa. Las dos son peligrosas porque son de alto riesgo, son oncogénicas, son pro cáncer. Así que ya saben, háganse el Papa Nicolau, ¿verdad? Este problema hay que erradicarlo. Hay que eliminarlo por completo lo más rápido posible y hay que tomar suplementos para subir el sistema inmune, para eliminar virus. Tú sabes que el ajo es un antiviral, ¿no? Por eso es que yo mando la cremita esa de un ajo machacado con un pedazo de cristal de sábila y un poquitico de aceite de oliva. Se lo mando a todas las mujeres que tienen flujo vaginal por un mes y no hay virus ni bacteria que se resista a esto, ¿verdad? Es increíble. Intravaginal, ¿verdad? Entonces, dependiendo qué nivel o qué grado de lesión tengas tú, si NIC 1, NIC 2, NIC 3, pues entonces ya eso depende pues del médico, lo que yo les diga, ¿no? Pero es una de las cremitas efectivas, buenísimas, para trabajar la parte de la capa basal y hay otros productos, no solamente el ajo, ¿no? Hay muchos
suplementos, hierbas, plantas, minerales, microminerales, macrominerales, vitaminas, aminoácidos, fibras, antioxidantes, una cantidad de suplementos, hay que desintoxicarse, es una cantidad de cosas, hay que limpiar el sistema linfático, es una cantidad de cosas que tenemos que hacer para poder eliminar este problema de por vida y estar sufriendo tanto tiempo, ¿no? Porque hay mujeres que se hacen hasta 8 y 10 cauterizaciones y después le deciden pues quitar todo eso. Entonces depende si has tenido hijos, si no has tenido hijos. Eso se vuelve un problema. Por eso es que es más fácil hacerse un Papa Nicolau cada 6 meses. ¿No crees tú que es más fácil? O cada 3 meses o cada 4 meses. Si eres muy paniqueada con el cáncer, pues háztelo cada 3 meses y se acabó 4 veces al año, no va a pasar nada. Si económicamente estás solvente, no pasa nada. Hay lugares donde regalan el Papa Nicolau. Creo que en Colombia, en la Liga contra el Cáncer, no, vale muy barato el Papa Nicolau. Entonces, hazte el Papa Nicolau. No te concentres en el cáncer, concéntrate en el Papa Nicolau. Y si te sale positivo, tienes que hacerte el examen de cuál cepa existe, ¿no? Que es un Papa Nicolau líquido que hacen una prueba líquida donde descubren el ADN del virus, o sea, qué cepa es, qué genotipo es 16, 18, 51, 52, 31, 33, 35, depende. Entonces, si encuentras una lesión, ¿verdad? Y si no la encuentras, puedes hacerlo también, ¿verdad? Porque a veces no tienes nada, no sientes nada, y a veces se encuentran ciertos genotipos ahí rodando, ¿verdad? Entonces, hay que actuar también, hay que hacer algo, porque en cualquier momento se podrían activar, ¿verdad? Solo el sistema inmune es el que se encarga de eliminar los primeros 2 años con la primera infección, ¿verdad? El sistema inmune es el que trata de resolver el problema, pero después que ya tú pases 2 años de estar haciéndote Papa Nicolau, si sigue la infección y persiste la infección y persiste la infección y persiste la infección, eso es un dato que no le va a gustar a nadie. Entonces hay que actuar mejor desde el principio, ¿no crees tú? Para evitar sofocos y la muerte, porque esto es un caso de vida o muerte. Aunque no lo crean, es un caso de vida o muerte. Hay gente que no le hace caso y cuando vienen a ver tienen un carcinoma invasor, un adenocarcinoma, que ya les comió todo eso, por mucha quimio, por mucha cirugía que hagan, ya no pueden hacer nada. Así que esto es algo que se puede evitar 100%. Te lo dice el rey del papiloma.